Bien, vamos a continuar con uno de los temas más interesantes de la cinemática plana, que corresponde al movimiento de proyectiles. Vamos a anotar por acá movimiento. Entonces, dentro del movimiento de proyectiles, vamos a tener el caso de movimiento parabólico. Entonces, ¿cuándo se produce el movimiento parabólico? El movimiento parabólico, vamos a definir acá nuestro sistema de coordenadas x, y, z, y vamos a dibujar una partícula que está en esta posición inicial. Vamos a colocar acá x0, y0, y a esta partícula le vamos a impartir una velocidad inicial. Con respecto al horizontal se va a formar un ángulo θ. Entonces, como esta partícula está sumergida o está presente sobre un campo gravitatorio, la única aceleración a la que va a estar sometida es a la aceleración de la gravedad. Entonces, gracias a esta componente de velocidad que se va a dividir una vertical y una horizontal, la partícula va a seguir una trayectoria, bien dicho, como una parábola. Fíjense que en este caso estamos despreciando nuevamente la resistencia del aire y otros factores. De ser incluidos estos elementos, el problema se va tornando cada vez más complejo y más complicado, a tal punto de que requiere métodos computacionales o métodos numéricos para poder estimar con bastante exactitud y precisión la trayectoria de la partícula. Este tipo de problemas son bastante utilizados o eran bastante utilizados en la antigüedad para direccionar los cañones, lanzamiento de bombas, lanzamiento de granadas, tiros con balas, entre otros. O sea, este es un problema que tiene grandes aplicaciones actualmente y ha tenido grandes aplicaciones a lo largo de la historia, bien sea para fines pacíficos o fines bélicos. Entonces, vamos nuevamente. Escribimos la aceleración. Recuerden que nuestro objetivo acá, en términos generales, es buscar las trayectorias o ver cómo es el comportamiento de la posición con respecto al tiempo. Entonces, la aceleración, el vector aceleración va a ser menos g en ey, parecido al caso que habíamos tenido anteriormente. La aceleración. En cuanto a la velocidad, recordemos que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Pasamos así, integramos entre 0, v0, dt, prima, d prima. Al integrar vamos a obtener que b en t' menos b0 es igual a menos g t en ey. Voy a ir acelerando un poco porque los pasos son bastante similares a los del caso de caída libre. Seguidamente vamos a tener que bt' es igual a b0 menos gt en ey. Redefinimos t' como t y b sub 0, que es la velocidad inicial. Fíjense acá, voy a subir este vector que tenemos acá. Si lo descomponemos en coordenadas rectangulares, vamos a tener que b sub 0, aquí el ángulo θ, y aquí se forma un triángulo, donde, bueno, vamos a dibujar nuevamente con los colores para que no se confundan.
b sub 0. Este b sub 0 lo vamos a descomponer en una componente horizontal alineada con x y una componente vertical alineada con y. Entonces, esta componente vertical va a ser b sub 0 por el seno de teta, mientras que la componente horizontal va a ser b sub 0 coseno de teta. En este caso yo los invito a que hagan un repaso en cuanto a trigonometría para que estén un poquito más claros en cuanto a la descomposición. Pero estos son temas ya bastante de bachillerato que deberían dominar. Sin embargo, vamos a recordar esta descomposición. Entonces, este vector de velocidad inicial vamos a reescribirlo como b sub 0 coseno de teta en ex más b sub 0 seno de teta en ey. Y listo. Simplemente ahora sustituimos b sub 0, que sería b sub 0 coseno de teta en ex más b sub 0 seno de teta en ey menos gt en ey. Ahora vamos a agrupar las componentes. Aquí vemos que tenemos en ex y acá tenemos en ey y ey. Agrupamos las componentes y finalmente la velocidad en función del tiempo nos va a quedar b sub 0 coseno de teta en ex más b sub 0 seno de teta menos gt en ey. Entonces, fíjense lo siguiente, ¿qué sucede acá? Esto es algo muy interesante que sucede. Acá nosotros tenemos que la componente horizontal de movimiento, o sea, la componente horizontal de velocidad es constante. Es decir, el cuerpo horizontalmente se desplaza a una velocidad constante, mientras que verticalmente él llega a un punto máximo y luego por la acción de la gravedad va a ir disminuyendo, o sea, la velocidad va disminuyendo. Ahora vamos a calcular la posición en función del tiempo. Posición en función del tiempo. Aquí una vez más vamos a aplicar la regla. Velocidad es derivada de la posición respecto al tiempo. dr es v de t. Integramos. Entonces, al integrar vamos a obtener lo siguiente. R en t' menos R en 0 igual a la integral de la velocidad. Pero fíjense que la velocidad tiene componentes en esta oportunidad en x y en y. Entonces las integrales van a aplicar en cada una de sus componentes. Es decir, vamos a integrar la componente en x, que sería b sub 0 coseno de teta x de t entre 0 y t'. Vamos a escribirla un poquito más agradable. Vamos a escribir así. Integral de b sub 0 coseno de teta de t entre 0 y t' en la componente ex. Para que se entienda que la integral va a aplicar solamente a la componente, o sea, al escalar que tiene asociado a esta componente. Más la integral entre 0 y t' de b sub 0 seno de teta menos gt de t en ella. Muy bien.
procedemos a integrar y vamos a obtener que r en t' es igual a r en 0 más la integral de una constante, pues simplemente es la constante por la variable de interés, que en este caso sería t. B sub 0 coseno de teta t en x más la integral de una constante, similarmente sería b sub 0 seno teta por t menos la integral de t sería un medio gt al cuadrado en y. De esta forma ya tenemos definidas todas las cantidades de interés. Ahora redefinimos t' igual a t y r0 es igual a r0 es igual a x0 en x más y sub 0 en y. Y de esta forma obtenemos que la posición en función del tiempo es x0 más b sub 0 coseno de teta t en x más y sub 0 más b sub 0 seno teta t menos un medio de gt al cuadrado y. De esta forma hemos conseguido la trayectoria que va a seguir la partícula. Entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo nosotros podemos saber que esto es una parábola? Pues muy fácilmente, fíjense que la componente x, es decir, esta componente, voy a escribirla acá, es x sub 0 más b sub 0 coseno de teta t. Si nosotros de acá despejamos la variable t, ¿qué nos queda? Sería que t es igual a x menos x sub 0 entre b sub 0 coseno de teta. Y si nosotros ahora esta variable la sustituimos en y, fíjense lo que va a suceder. Sustituir en y de t. Vamos a obtener que y es igual a y sub 0 más b sub 0 seno por t. Aquí está t, voy a sustituir simplemente x menos x sub 0 entre b sub 0 coseno menos un medio de g t al cuadrado. X menos x sub 0 entre b sub 0 coseno al cuadrado. Fíjense acá que la velocidad se cancela y este seno y coseno lo podemos reescribir como una tangente. Y encontramos que esto es y sub 0 más tangente de teta x menos x sub 0 menos g entre 2b sub 0 al cuadrado coseno al cuadrado x menos x sub 0 al cuadrado. De acá podemos observar fácilmente que aquí tenemos un término al cuadrado y por eso es que se denomina un movimiento parabólico o que tiene una trayectoria parabólica, ya que esta función o esta ecuación describe una parábola. En el próximo video vamos a determinar el tiempo de vuelo, al igual que otros parámetros de interés.